Hola, bienvenidos a nuestro canal Español en una nuez. Nos alegramos mucho de que estén aquí. Este es un espacio en el que compartimos cuentos y poemas. Además, en la lista de otras nueces aprenderemos juntos algo nuevo cada semana. Si les gusta nuestro contenido, suscríbanse por favor. Es gratis y nos ayuda a seguir creando y creciendo. Si quieren recomendarnos cuentos o temas para futuros videos, por favor escríbanos en los comentarios. Y si quieren apoyar nuestro canal, el link de Patreon está en la cajita de descripción. Gracias. Hoy vamos a hablar de cómo podemos aprender a estudiar y desarrollar mejor nuestras capacidades, y usaremos como bibliografía el libro Desarrolla una mente prodigiosa de Ramón Campayo. Este libro está dirigido no solo a aquellos estudiantes que esperan obtener un rendimiento del 100%, sino a todo el mundo que desee multiplicar su fuerza mental. No lo olvide, si una persona conoce los secretos de su mente y cómo utilizarla correcta y positivamente, podrá superar muchos problemas de su vida cotidiana y erradicar gran parte de sus preocupaciones. Capítulo 1. La mente y la memoria. La mente es la facultad que tiene cada una de nuestras células para poder pensar, razonar, memorizar, imaginar, aprender, sentir, elegir, etc. Como en el cerebro poseemos infinidad de células más que en el resto del cuerpo, tenemos la sensación de que nuestra mente reside ahí, y ello es en cierto modo correcto. Nuestra mente es compleja y tiene capacidades conscientes y subconscientes. Por este motivo, puede actuar de ambos modos. La conciencia la usamos exclusivamente para razonar y para elegir, y a veces también para pensar. El pensamiento está controlado básicamente por nuestro subconsciente. En el subconsciente, en cambio, reinan sensaciones diferentes, y aquí es donde residen principalmente la memoria, los sentimientos y la imaginación, por lo que es donde nos vamos a centrar de manera especial. El inconsciente podríamos definirlo como una parte del mencionado subconsciente de difícil acceso, donde se archivan los traumas pasados como mecanismo de defensa. La memoria es la capacidad mental que nos permite guardar o retener una información o conjunto de datos. La memoria está intrínsecamente relacionada con el concepto de aprendizaje, siendo este el conocimiento y el razonamiento de lo memorizado. La memoria funciona como un almacén. Entran y salen datos continuamente, y como dije anteriormente, reside en la parte de la mente que llamamos subconsciente. Buena prueba de ello es que todo lo que vamos viendo o detectando por cualquiera de nuestros sentidos a lo largo del día es almacenado o memorizado inconscientemente. Nosotros no lo provocamos y ni siquiera nos damos cuenta. En cualquier momento del día podremos recordar fácilmente qué hemos estado haciendo en sus horas previas o incluso en días pasados, y lo sabremos con facilidad, ya que lo hemos ido memorizando según iba transcurriendo ese tiempo. Este hecho ha sido posible gracias a un proceso de memorización totalmente inconsciente. Otra forma de demostrar que esa capacidad de almacenaje de datos reside en el subconsciente viene dada cuando a veces, en distintas circunstancias, nos vemos incapaces de controlar nuestra memoria. Por ejemplo, en la realización de ciertos exámenes importantes, la mayoría de las personas puede padecer esa especie de parálisis cerebral o de bloqueo mental que, causado por un exceso de presión y de tensión emocional, llega incluso a impedir el correcto funcionamiento de nuestra memoria, al igual que el de otras facultades mentales. Si nuestra memoria fuese usada y controlada conscientemente, nunca se nos quedaría en blanco, ni tampoco nos jugaría malas pasadas. ¿Cuántas veces se nos han quedado ciertos datos en la punta de la lengua y cuanto más nos esforzamos en intentar recordarlos, más nos cuesta? ¿Quién no ha sido algunas veces traicionado por su memoria? Bien, ya sabemos que nuestra memoria es un almacén que sirve para guardar información.
Da igual que esté almacenada en forma de datos visuales, auditivos o de cualquier otro tipo. En cualquier caso, lo que de verdad nos interesa a nosotros ahora es conseguir sus llaves de acceso y con ellas el control absoluto de ese almacén. Por tanto, vamos a conocer sus mecanismos, a saber cómo funciona y también por qué motivos nos puede fallar a veces. En resumen, se trata de poder sacar el máximo rendimiento de nuestra memoria y de usarla de la manera más eficaz posible. Tipos de memoria. La memoria podemos clasificarla de dos formas distintas. A. Atendiendo al tiempo que somos capaces de retener la información memorizada. De corto plazo, cuando, por ejemplo, nos dicen todos los dígitos de un número de teléfono y sucede que, si no los anotamos inmediatamente, se nos olvidan, pues solamente somos capaces de poder retenerlos durante unos pocos segundos. A veces nos repetimos dicho número para nosotros de forma incesante, para escucharlo de nuestra propia voz y así poder recordarlo mejor hasta que lo anotemos. De medio plazo, cuando la información se retiene 1 o 2 días a lo sumo. De largo plazo, cuando es retenida meses o años y solo requiere de pequeños estímulos para mantenerla nítida en nuestro recuerdo. A modo de ejemplo, puede valernos el nombre de la ciudad donde nacimos, la imagen de la cara de un hermano o la voz de nuestro padre. B. Atendiendo al sentido por el que percibimos el tipo de información a memorizar. Así, la memoria puede ser visual, es la más importante y poderosa de todas, y gracias a ella podemos recordar las cosas que vemos. En el caso de un estudiante que está leyendo un texto, su mente puede proceder a transformar esas palabras que ve escritas en imágenes, las cuales forman la llamada memoria fotográfica, que no debe ser confundida con la memoria eidética, siempre y cuando esta persona haya conseguido adquirir la destreza necesaria. Mientras una persona está leyendo, se van produciendo una serie de enlaces, más o menos lógicos, de todos los datos que lee. Estos son interpretados por su mente subconsciente junto con los datos que esa persona memorizó anteriormente o que ya tenía adquiridos desde una época pasada. A la comprensión de los datos que la mente es capaz de retener o de asimilar es a lo que vamos a denominar aprendizaje. El estudiante solo aprende cuando es capaz de razonar y de comprender lo que está memorizando. Esto es posible si trabaja con datos a los que llamaremos secuenciales, los cuales estudiaremos más adelante. Hay otro tipo de datos llamados datos puros que no pueden ser razonados y que por lo tanto no pueden aprenderse, aunque sí pueden memorizarse fácil y profundamente en la memoria de largo plazo. Observemos cómo distinguimos claramente entre los conceptos de memorizar y de aprender. Muchas personas pueden haber memorizado datos, pero a lo mejor ni siquiera saben que los han memorizado, con lo cual no han aprendido absolutamente nada. Para aprender hay que poder entender y razonar lo que ha sido memorizado. Y además se ha de tener una clara conciencia de esos datos. La acción de aprender crea experiencia, es decir, aquella persona que ha aprendido algo podrá deducir sus conocimientos en el futuro cuando sea necesario, pudiendo entonces usarlos para algún fin. En cambio, el que ha memorizado a lo bruto, sin entendimiento, será incapaz de responder acertadamente cuando alguien le formule una pregunta planteada de forma distinta a como él la memorizó. En cualquier caso, la memoria más fuerte será aquella basada en imágenes, y más aún la que se componga de imágenes que posean movimiento, lo que yo denomino video mental. Sin duda, esta es la mayor arma memorística que todos los humanos poseemos para memorizar y también para poder leer velozmente. Fíjate, por ejemplo, lo bien que se nos da la información de una película que estamos viendo en el video de nuestra casa. Ello es así, porque precisamente estamos viendo esas imágenes en realidad.
Pues bien, nosotros somos capaces de forzar la aparición de tales imágenes mentales aumentando la rapidez de nuestra lectura, incrementando así la velocidad de memorización de una manera impresionante. Información memorizable. Ya estamos empezando a iniciarnos en el apasionante mundo de la memoria, pero ¿qué tipo de información es memorizable? ¿Qué podemos memorizar realmente? Solamente podemos memorizar una cosa: datos. Los datos son los componentes de una información, y la información más sencilla posible estará compuesta por un solo dato. Por ejemplo, si yo digo, la capital de Francia es París. Aquí os estoy mostrando una información básica compuesta por un solo dato. Os estoy dando un único dato de Francia, y este es que su capital es París. Esa información se compone de dos partes o focos, que son Francia y París, así como el de un enlace, que es capital. El enlace es la relación que guarda el segundo foco, París, y que es en realidad el dato propiamente dicho con el primero, Francia. En este caso, tal y como expongo la frase anterior, Francia es la fuente u origen del dato, está escrito antes, y representa, por lo tanto, el foco de salida. París es el foco de llegada o de destino del dato. Aunque pueda parecer lo mismo, no sería igual memorizar el dato al revés, intercambiando los focos y diciendo París es la capital de Francia. El foco de salida deberá ser siempre el que represente una mayor magnitud, y en este caso lo es Francia respecto a París. Por lo tanto, la manera correcta de ordenar este dato para poder memorizarlo mejor sería Francia, capital, París. Este tipo de dato es en realidad un dato puro. No olvidéis de ahora en adelante que para memorizar datos puros, siempre es mejor poner como fuente u origen del dato aquel foco que os sugiera una magnitud mayor o más importante. En este caso, tal y como dije anteriormente, es evidente que Francia tiene una mayor magnitud por ser una nación que la ciudad de París. Por ello, y siempre que sea posible, memorizaremos el dato por el orden correcto: foco mayor, enlace y foco menor. Observa y compara este orden con el que pusimos al principio del ejemplo cuando decíamos la capital de Francia es París. En este caso, la información es más difícil de memorizar, pues nos aparece ordenada así: enlace, capital, foco mayor, Francia, foco menor, París. Tipos de datos memorizables. Cuando un estudiante se pone a leer un texto cualquiera, podrá comprobar fácilmente que la información o datos que va percibiendo pueden ser de dos tipos. A. Datos puros. Son aquellos en los que no existe ningún tipo de relación ni de lógica entre ambos focos. Por ejemplo, si una persona quiere memorizar todas las capitales del mundo, comprobará que no existe ninguna relación lógica entre esa capital y su país. ¿Por qué ha de llamarse Pekín a la capital de China? ¿Qué tipo de lógica hay en ello? Podría ser cualquier otra ciudad, ¿no? Yo nunca podré deducir el nombre de la capital de un país cualquiera usando solo el razonamiento. Y si repito su nombre muchas veces, quizá pueda llegar a retenerlo durante unas horas o como mucho, y en el mejor de los casos, durante unos pocos días, poquísimos desde luego, pero finalmente acabaré, sin duda alguna, olvidándolo, o, lo que incluso puede ser peor, confundiéndolo con los nombres de las capitales de otros países diferentes. Estos datos, cuyos focos no están relacionados de manera lógica ni de forma más o menos predecible, y que hemos decidido llamar datos puros, porque son pura y llanamente eso, datos sin más, son los predominantes en los exámenes tipo test, los que más abundan en sus preguntas. Son también los más difíciles de memorizar para cualquier persona que no sepa cómo hacerlo, justo a la inversa de lo que nos pasará a nosotros. Podemos decir sin temor a equivocarnos que la densidad de datos puros que haya en un tema
Es decir, la cantidad o proporción existente de ellos será lo que le marque a un estudiante que no sabe estudiar la dificultad para memorizar y retener dicho tema. Veamos a continuación el segundo y último tipo de datos con el que nos vamos a encontrar mientras leemos, mientras estudiamos o mientras estamos viendo un documental o una película en el televisor de nuestra casa. B. Datos secuenciales. Entre ellos existe una interconexión más o menos lógica o predecible, ya que obedecen a una determinada secuencia que a veces se puede incluso razonar o prever con cierta facilidad, de ahí su nombre. Para el estudiante, estos datos constituyen el esqueleto de toda la información de cada uno de sus temas, pero no profundizan demasiado en ellos ni tampoco le van a proporcionar muchos detalles al respecto. Nada mejor que un buen ejemplo para comprender todo lo que estamos diciendo. Supongamos que queremos memorizar la película o la historia del transatlántico Titanic, cuya información es la equivalente a la de un libro de considerable tamaño. En dicha película nos aparecerán numerosos datos lógicos que responderán a secuencias más o menos predecibles y que por similitud con esta palabra he convenido en llamarlos datos secuenciales. Entre estos datos secuenciales, unos más lógicos que otros, algunos de ellos los memorizaremos con mucha facilidad, ya que son realmente muy previsibles, podemos citar que, en primer lugar y al principio de la película, debe existir un embarque de los pasajeros. Después, y tras una travesía de lujo, el barco chocará contra el iceberg y, por ejemplo, no podría chocar contra él antes de empezar dicha travesía, lógicamente. Tras el choque, y solo después de este, es cuando entrará el agua en el casco, que luego vendrá el hundimiento del barco. A continuación lo hará el rescate de los supervivientes, etc. ¿Quién no puede razonar o predecir el orden lógico de estas secuencias? Es difícil confundirnos o perdernos en los anteriores datos secuenciales porque nos permiten razonar el orden de la película sin ninguna dificultad. En otras palabras, los datos secuenciales son aquellos que una persona será capaz de contar a un amigo cuando salga del cine tras acabar de ver una película. Es decir, toda la información de la película que se ha quedado grabada en su memoria inconscientemente. Como dije anteriormente, estos datos forman el esqueleto de la información a memorizar o ya memorizada, en este caso del citado largometraje, y no nos proporcionarán los detalles más profundos ni aquellos que se salgan de toda lógica o razonamiento. Tampoco los datos que dependan exclusivamente del azar, como la distancia recorrida por el transatlántico o el número de víctimas que hubo tras su hundimiento. Pero, por otra parte, también existen en la película multitud de datos puros que no tienen relación o lógica entre sí, como por ejemplo que se llamaba Carpatia el barco que llegó en socorro del malogrado transatlántico, que el Titanic se hundió el 14 de abril de 1912, que era un barco irlandés, podía haber sido inglés o de cualquier otro país, ¿no? Etcétera. Son ejemplos de datos puros, aquellos carentes de toda lógica y ante los cuales no podemos deducir ni predecir ninguna otra información. Por el contrario, en los datos secuenciales sí podemos deducir que solamente se podrá ir el barco a pique después de chocar contra el iceberg y no antes. Entre los datos puros más habituales encontraremos todas las fechas, números, medidas, cantidades, etc. Estos datos solamente se pueden memorizar mediante la técnica de acciones y de asociaciones inverosímiles, pero los estudiantes siempre usan la ineficaz técnica de la repetición continua. La técnica de la repetición empleada para memorizar los datos puros, como fácilmente se puede comprobar, resultaría, además de sumamente desagradable de usar, ya que equivaldría a repetir una y otra vez la fecha, como si fuésemos papagayos, y, por si eso fuese poco, nos podría dejar en la estacada durante el examen o en cualquier otro momento. Dime ahora, ¿qué sucede cuando vemos una película una o dos veces? ¿Verdad que se nos queda memorizada, al menos en su mayor parte, fácilmente y sin esfuerzo?
Por lo tanto, la manera correcta de memorizar una película o un tema cualquiera será viéndola entera varias veces, pero de un solo tirón, y no estando con el mando del video continuamente parándola, retrocediéndola y viendo las secuencias muchas veces seguidas, como sucede cuando un estudiante coge un libro y lee repetidamente un texto o una misma página una y otra vez, volviendo incesantemente hacia atrás. ¿No sería muy desagradable ver así dicha película? Recordemos que estudiar debe parecerse a ver una película en el video de casa. En caso contrario, estaremos haciendo algo mal. Al ver dicha película entera, sin interrupciones, conoceremos mucho mejor su idea general, la cual será el esqueleto o soporte de toda la información que nos transmita. Dirección de la memorización. Vamos a aprender ahora una regla general de suma importancia a la hora de estudiar, la cual se podrá empezar a aplicar inmediatamente. Debemos memorizar siempre de más a menos, es decir, de mayor a menor extensión, de mayor rango a menor, e inversamente, de menor profundidad y detalle en la información a mayor. Según la norma anterior, si queremos memorizar una película, deberemos verla inicialmente de un tirón, trabajando así, en primer lugar, con su completa extensión. Igual sucedería con un libro o un tema. Insisto, se estudia de más a menos, justo al contrario que sucede con la profundidad y con el detalle de la película o del tema en cuestión, los cuales irán progresivamente en aumento de menos a más. Esto es algo muy lógico, aunque al principio, al ver la película por primera vez, muchos de sus detalles no los entenderemos o nos pasarán inadvertidos, pero aún así deberemos verla de un solo tirón, pues siempre nos será más cómodo y a la larga más eficaz. Cuando la veamos por segunda o por tercera vez, y ya no sea muy familiar, llegará entonces el momento de buscar profundidad en sus detalles, en las escenas más difíciles que contenga, pero esto es algo que también deberemos hacer poco a poco. Así, iremos introduciéndonos de manera progresiva en los detalles más complejos y minuciosos, pues cada vez tendremos una mayor preparación para ello. Haremos lo mismo con los temas. Si pretendemos conocerlos al principio en toda su profundidad, en vez de trabajar con ellos primeramente en su extensión y de manera más superficial, fijándonos exclusivamente en sus detalles más sencillos, lo más probable es que acabemos viendo los más complicados de lo que realmente son, y quizás lleguemos a sentirnos un poco asustados, o cuando menos algo desanimados, aparte de que indudablemente nos costará mucho más trabajo memorizarlos así. Por esta razón, no debemos preocuparnos si ciertos datos no se nos quedan bien grabados en la memoria al leer por primera vez un tema. Todo estudiante habrá observado que muchas dudas que le surgen mientras estudia quedan solventadas un poco más adelante, en el mismo tema o en otros posteriores, a medida que va adquiriendo más conocimientos y a la vez que se van solidificando y completando los que ya tenía. Eso mismo que nos puede suceder con algunas secuencias de una película del cine que veamos algo confusas o que no entendamos bien. Con frecuencia llegamos a comprenderlas al final, pero de momento, y para no perder la concentración ni la motivación, lo mejor es dejarlas pasar por alto, no pensar en ellas y seguir viendo la peli como si tal cosa, ¿verdad? Todo sea por ganar motivación y un tiempo valioso, el cual se desperdiciaría si nuestro estudiante se detuviese demasiado tiempo al encontrarse por primera vez con una duda en la película o, similarmente, con alguna parte del tema que esté estudiando que sea más profunda o difícil de comprender. Por tanto, está claro que si nuestra pretensión es memorizar un libro o un tema en concreto, deberemos leerlo como si de una película se tratase, intentando ver y oír la información que vamos leyendo, al igual que haríamos con las escenas de esa película, evitando el volver continuamente hacia atrás. Sería sumamente desagradable parar la película con el mando a distancia del video y estar repitiendo una y otra vez cada escena. De este modo, lo más importante al principio será entonces captar bien la idea general
o esqueleto de la información, datos secuenciales. Insisto por última vez, es mejor ver inicialmente cada tema o cada materia en toda su extensión y con poca profundidad. Esta deberá ir aumentando en repasos sucesivos según vayamos dominando la estructura general del tema. Cuando veamos la película 2 o 3 veces, es evidente que su esqueleto lo tendremos bien memorizado. Fíjate en que todo lo que te estoy explicando está intrínsecamente recogido en nuestra naturaleza interior y tiene relación directa con nuestra manera de ser y con nuestro comportamiento. Dicho de otro modo, no te estoy diciendo nada que en el fondo no sepas. Eso es todo por hoy. La bibliografía se encuentra en la cajita de descripción. Esperamos que hayan disfrutado el video y si les gustó, por favor, compártanlo con sus amigos y familiares. Y no olviden suscribirse al canal para recibir más contenido como este. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.